Ok, muchas gracias Ivi por la introducción. Buenos días a todos los asistentes a este webinar. Bueno, tal como dijo Ivi, vamos a estar conversando por un periodo de 45 minutos acerca de distintos temas que interesan al momento de poder hacer una planificación de una arquitectura de datos y poder evaluar los distintos aspectos que necesitamos trabajar para cumplir con el objetivo y tener un final exitoso en nuestra planificación, ¿no? Entonces, lo primero que quiero mostrar son algunas estadísticas y métricas de cómo se está moviendo la inversión en tecnología, ¿sí? Y para esto, de acuerdo a una fuente de Forbes y una proyección que se hizo en el año 2020, pues para este año 2022 se proyectaba una inversión de 274 mil millones de dólares, ¿sí? En inversión de datos, de gestión de datos, la industria de datos, ¿sí? Eso con una tasa de crecimiento anual pronosticada para los próximos 5 años, desde el 2020, de un 13,2% eh, por año, ¿no? Eso quiere decir que es un número bastante representativo, ¿sí? Y que la tasa de crecimiento ha sido bastante alta. Y bueno, como sabemos ya, a raíz de lo que ha sido la pandemia, pues se ha acelerado enormemente la inversión en tecnología y todo lo relacionado a transformación digital, pues ha tomado un papel bastante importante. Sí, ya que las empresas han decidido pues ser mucho más eficientes y de alguna forma las tecnologías le han apoyado para lograr esto, ¿no? Más adelante hablaremos no solo de tecnología, sino de procesos y de personas. ¿Qué sectores son los que han invertido más, ¿sí? En el transcurso de estos 3 años? Pues realmente se enfocan muchos sectores de banca y finanza, los de producción, producción primaria y secundaria, los servicios profesionales y gobierno. Algo que nos llama mucho la atención es que para este año 2022 se proyecta que el sector retail será el que más habrá crecido en este sentido, ¿no? Ubicándose con un 15,2%. Ahora, ¿cómo se reparte esta inversión en tecnología? A nivel de servicios, pues tiene el mayor volumen de inversión de servicios como servicios de tecnología. Le sigue la compra de hardware y de servicios empresariales. Es decir, las implementaciones, la aceleración, la adopción de tecnología y la mano de obra, pues tiene alta demanda en estos momentos, ¿sí? Y se proyecta que va a seguir de esta forma, porque lo que nosotros como empresa, digamos, y todas las empresas están buscando es ser más eficientes, ¿sí? Y apoyados en la tecnología, apoyados en el conocimiento, apoyados en los datos, poder tomar decisiones, poder medir para lograr ser más eficientes, ¿no? Eso es la lección de los últimos 3 años. Ahora bien, ¿cómo invierto? ¿No? Y eso es muy importante porque al momento de yo decidir que quiero invertir, que quiero montarme sobre la ola de transformación digital, pues siempre hay recursos finitos, ¿sí? Y siempre tengo que también ser muy eficiente con mi modelo de inversión en tecnología, porque tengo recursos finitos que manejar, ¿sí? Entonces, volteamos la cara hacia dos conceptos financieros, que es CAPEX y OPEX, ¿sí? En los cuales CAPEX es toda aquella inversión o es aquella compra que yo hago de bienes tecnológicos, como equipos, licencias, ¿sí? Lo que es infraestructura, y yo pago la totalidad, es de mi propiedad y el cual yo administro
y al cual yo voy a ver cómo se va a depreciar con el tiempo, ¿no? Versus OPEX, que es contratación de activos tecnológicos como un servicio, ¿sí? Esto hay que ponerlo en una balanza y decidir cómo yo hacer mi modelo de inversión, y ya vamos a ver los pros y los contras de cada uno de ellos, ¿no? En CAPEX, pues yo tengo que hacer una inversión para adquirir la solución deseada y tener una posesión definitiva. Y no solo hacer la inversión, sino que yo tengo que considerar la proyección de 1, 2, 3 años de acuerdo a lo que yo quiero garantizar, ¿sí? De mi proyecto, de mi implementación. Tengo que comprar, podría decirlo, o sobreestimar las capacidades de crecimiento de lo que yo esté implementando, lo que me lleva a una inversión mayor, lo que me lleva a un monto mayor, en lugar de yo poder tener un modelo como OPEX que va a ir creciendo de acuerdo a la necesidad, a la capacidad que yo esté rentando, ¿no? CAPEX, el activo es mío, ¿sí? El activo es de la empresa. Al activo yo le tengo que dar mantenimiento, tengo que darle actualización, tengo que darle un monitoreo. Y no solo el activo, sino los gastos operativos que están rondando a ese activo, ¿no? Como tal. Luego, obviamente, el manejo de obsolescencia, todo lo que yo compre se va a depreciar, ¿sí? Va a quedar obsoleto, lo tengo que cambiar, tengo que volver a invertir una suma para en un futuro de acuerdo, y eso va a depender de la tecnología, pero sabemos que la tecnología va cada día más acelerada y cada día voy a requerir reemplazar más rápidamente ese activo que yo tengo en casa, porque tengo que evolucionar y tengo que adquirir nuevos activos, ¿no? Eso me lleva también a un gasto increíble de la inversión, ¿no? Ahora, en cuanto a OPEX, es una inversión mínima, ¿sí? Es con lo que yo voy a arrancar. Normalmente son servicios, son suscripciones, ¿sí? Hay un tercero que me brinda el servicio, hay un tercero que lo administra. En el caso de tecnologías como nube, hay algunos modelos híbridos, ¿sí? En el cual me provee un servicio, yo lo puedo administrar, o tengo hasta cierto punto de administración, pero todo el manejo de obsolescencia, todo el manejo de capacidades de seguridad física, pues yo lo llevo a un tercero, ¿sí? Y yo puedo pagar por el tiempo de vida del proyecto, por el tiempo de vida de la solución, a la cual yo puedo, en cualquier momento, yo puedo decidir cortar el servicio o irme a una mayor capacidad, ¿no? Todo el tema de actualización, de mantenimiento, protección y monitoreo se transfiere a un tercero, ¿sí? Esos gastos operativos que yo pudiera tener bajo un modelo CAPEX para mis activos, ya yo no lo voy a tener, lo tiene un tercero, ¿sí? Y hay una garantía mayor por el servicio que me podría estar brindando, ¿sí? Y luego, el manejo de obsolescencia, ¿sí? Yo no tengo el activo en casa, yo lo tengo rentado y hay contratos donde me garantiza que ese activo va a ser em, actualizado, ¿sí? Y yo no voy a tener que invertir nuevamente una suma, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Todo va a depender de varios factores para yo determinar cuál va a ser mi modelo, ¿no? Entonces, uno de los factores importantes es el flujo de caja, ¿sí? Y los costos operativos. Hay temas también regulatorios que probablemente me indiquen que tenga que tener el activo en casa, on-premise, ¿sí? Que tenga que yo mismo como empresa mantenerlo. Eso obviamente es un factor bastante importante.
El tema económico también es un factor importante porque si estamos hablando de una inversión bastante grande para tener un activo en casa, para tener un modelo CAPEX, pues, y no tengo el flujo de caja, entonces tendría que pensar en un modelo OPEX, ¿sí? El ciclo de vida de los proyectos, ¿sí? Normalmente todas las soluciones, todas las tecnologías, pues tienen un ciclo de vida al cual yo puedo estimar que me conviene más como empresa, si irme a un modelo de inversión OPEX o CAPEX. El riesgo de negocios, ¿sí? Conozco o no conozco qué va a pasar con el negocio, con mi negocio, ¿sí? En 2, 3, 4, 5 años, hasta dónde lo quiero llevar, qué quiero mantener, qué costo quiero mantener operativos alrededor de esto, ¿no? La situación tributaria, ¿sí? Dependiendo del servicio que yo adquiera, obviamente eso tiene un costo tributario, entonces también puedo hacer, digamos, la estimación de ese costo que voy a tener que pagar contra comprar un activo y tenerlo en casa. Y la relación con proveedores y recursos, ¿sí? Probablemente no tenga un equipo yo en casa de recursos, de gente, para hacer mantenimiento y tenga que trasladarlo a un tercero. Es probable que la solución que yo quiero no la tengo ni siquiera en la región y tenga que dejársela a un tercero, no tengo ni local ni regional, tengo que comprar el servicio fuera del país. Eso hay que considerarlo, ¿no? Para el modelo de inversión. Al final, todo se traduce en un modelo de ahorro y un modelo de mitigación de los riesgos que pueda traer esa inversión como tal. Ahora, yo les traigo también algunos casos de empresas que pues han decidido irse a modelos OPEX con ciertos servicios y han tenido un beneficio bastante grande, ¿no? Tenemos ellos migraron hacia Google Cloud, ¿sí? Buscando escalar, buscando minimizar el impacto de la inversión de tener soluciones on-premise y tener inversiones CAPEX, adicionalmente a garantizar el servicio, ¿sí? Que ofrece Google Cloud, porque habían tenido múltiples interrupciones de sus servicios manejándolos con otros modelos de inversión, ¿no? Y es una inversión que a ellos se ajusta a las capacidades y les ha permitido ir creciendo de acuerdo a las necesidades de las capacidades, ¿no? Otro ejemplo sobre otros servicios que son de Azure, también Bancolombia, redujo los tiempos de desarrollo para un equipo de por lo menos 800 desarrolladores con más de 700 aplicaciones y migraron hacia Azure, donde pues reducen muchísimo los tiempos de despliegues, de desarrollos de sus soluciones y tienen toda la garantía, ¿sí? De una plataforma robusta que cumple con todos los requisitos de seguridad física y lógica para sus soluciones, ¿no? Que están alojadas ahí. Digamos que cuando hablamos de nubes tenemos tres grandes en competidores en el mercado, que es Google Cloud, Microsoft Azure y AWS de Amazon, ¿no? Amazon Web Service. Eh, no quiere decir que no existan otros, digamos, proveedores de servicios a los cuales nosotros podamos optar, pero estos tres proveedores son los que normalmente nos brindan los mejores servicios y los más seguros, ¿no? Y tercero, bueno, Airbnb migró a AWS su servicio. Tuvieron muchos problemas al inicio con su aplicativo, todos conocemos Airbnb, y
de verdad, a través de esa migración, aumentaron el tráfico de sus sistemas sin ningún inconveniente de caer en errores o fallos por la cantidad de personas accediendo a su aplicativo. Y además de eso, redujeron el costo de mantenimiento y la pérdida de oportunidades por fallas. Ellos tenían una gran cantidad de fallas, pues reducen la cantidad de fallas. Son modelos que se proyectan hacia la nube, hay múltiples empresas. Nosotros, como Exhibit, tenemos también muchísimos clientes que han ido hacia modelos híbridos, hacia modelos completamente en la nube, y todo depende de los objetivos que ellos tengan, ¿sí? En cuanto a las inversiones, los objetivos de crecimiento, pues hay empresas que pueden tener un objetivo mucho más chico. No quiere decir que no puedan ir a la nube. La nube es elástica, ¿no? En este sentido. Bien, ahora, ¿cuáles son esos factores críticos de éxito que me van a permitir, que nos van a permitir eh, tener una organización analítica, sacar provecho y tener una organización más eficiente, ¿no? Básicamente son tres, ¿sí? Presupuesto, talento y calidad de los datos, ¿sí? Y acá sí nos estamos fijando en los temas de inteligencia de negocio. Todo lo que vayamos a hacer de inteligencia de negocio, pues tiene que tener un presupuesto, ¿sí? Como empresa, si bien podemos buscar minimizar la inversión, pero debemos contar con un presupuesto. ¿Por qué? Porque no solo es la inversión en tecnología, en la solución que yo voy a hacer, sino yo tengo que invertir también en mi gente. Y cuando digo gente, cuando digo personas, no es solo el equipo técnico. Yo tengo que invertir en el equipo de negocio también, ¿sí? Para poder adoptar esa tecnología. Y ahí es ahí donde entra el factor talento, ¿no? Y adicionalmente, yo quiero tomar decisiones, yo quiero ser eficiente, ser ágil, pues yo tengo que tener los datos, ¿sí? Y ahí el tener los datos, no solo tener cualquier dato, es tener los datos de calidad, es poder contar con el proceso o el sistema que me esté generando los datos para yo poder interpretarlo, para yo poder enriquecerlos y hacer la entrega efectiva. Entonces, en este sentido, a nivel de presupuesto, si una empresa quiere una arquitectura de datos con capas que le permita crecer, tomar decisiones y ser eficiente, pues tiene que tener el presupuesto adecuado, ¿no? Si no, vamos a estar hablando de un, un- 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 una punta de un iceberg o una capa nada más que van a abarcar y no van a cerrar. Y ya vamos a hablar de eso. En cuanto a talento, hay una demanda increíble de talento. Hay poca gente especializada, pero hay poca gente porque la tecnología está avanzando a grandes pasos, ¿sí? Los últimos 3 años ha sido muy acelerado, entonces la demanda es mayor, ¿sí? Nosotros en Exhibit tenemos un gran equipo de consultorías, de servicios, con múltiples perfiles, los cuales nos permite brindar a todos nuestros clientes, pues, los servicios adecuados, ¿sí? Pero el mercado cada vez es más exigente y nosotros estamos constantemente actualizándonos para poder brindarles y satisfacer esas necesidades, ¿no? La calidad de los datos, indudablemente, esto es un punto que hay que tomar en cuenta y como factor crítico, pues si no tenemos los datos, la información por sí sola, el dato por sí solo, no vale de nada si no lo organizamos, la transformamos, la enriquecemos y le hacemos de utilidad al negocio, ¿sí? Puedo tener todos los datos, pero si no hacemos sentido al negocio, si no le aporta valor al negocio, todo lo que podamos desarrollar, implementar,
no va a tener ningún impacto y se va a perder, se va a diluir en el tiempo. Entonces, estos tres factores son importantes a la hora de yo pensar en un modelo, en una arquitectura de datos para convertir mi organización en una organización analítica. Ahora, así como vemos los factores de críticos de éxito, como vemos algunas empresas que han tenido éxito, hay muchísimas empresas con fracasos, ¿sí? Y creo que esto es bien importante mencionarlo porque nosotros no queremos que nuestras empresas caigan en estos errores, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, de acuerdo a Gartner, entre el 70 y el 80% de las iniciativas de inteligencia de negocio fracasan, ¿sí? Y de acuerdo a TDWI, solo el 28% de los líderes de nuestras empresas confían en sus analistas para crear los informes y los dashboards, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la confianza que hay del negocio hacia todas las iniciativas de BI es baja, ¿sí? Y no todas las iniciativas, pues, logran tener un final feliz. ¿Pero por qué? Lo más importante es por qué fracasan. Mira, fácil. Esto, falta de participación del usuario en la estrategia de BI, ¿sí? Tenemos que partir con una visión bien estratégica. Tenemos que partir de arriba. Tenemos que ver objetivos, KPIs, ver estrategia, ver táctica, ver operación. Eh, no es un proyecto, no es una iniciativa de tecnología. Es una iniciativa del negocio con tecnología, apoyado en tecnología, ¿sí? El negocio tiene una necesidad, el negocio quiere tomar las mejores decisiones, el negocio tiene que estar muy claro y nosotros entender las reglas del negocio para poder implementar lo que el negocio realmente está pidiendo, ¿no? Falta de capacitación, mejora de las habilidades de los usuarios. El negocio, los usuarios funcionales, los analistas de negocio, tienen que saber adoptar la tecnología y sacar provecho y poder convertirse en los mayores interesados y el mayor, la persona con mayor capacidad para exigir y pedir hacia tecnología que se le cubra la necesidad exactamente de acuerdo a lo que quiere el negocio, a los objetivos estratégicos que está buscando, ¿sí? Al igual que el equipo de soporte que le va a dar soporte a las tecnologías y a las soluciones que se vayan a implementar, ¿no? Em, Obviamente tiene que haber un apoyo de la gerencia, ¿sí? El sponsor que esté apuntando y que dentro de su plan estratégico, pues esté ya pensando en medir, en controlar y poder tomar acciones sobre esos valores que les van a ir llegando de los datos, de la información, ¿sí? Cuando la organización se plantea convertirse en una organización analítica y tiene desde arriba, desde su gerencia, desde su dirección, tiene el empuje, tiene la visión para hacerlo, entonces la organización tiene una probabilidad muy alta de tener éxito, ¿sí? Pero cuando se está empujando desde abajo a tomar decisiones y no hay un apoyo desde arriba en una empresa, pues es un trabajo bastante difícil y normalmente nos quedamos en toma de decisiones operativas y probablemente en toma de decisiones tácticas, ¿no? La mala gestión de los proyectos de BI. Esto es muy importante. Esto es un factor que un proyecto de BI no es igual que un proyecto de desarrollo. Un proyecto de BI tiene ciertos aspectos que tienen que ser considerados a la hora de la implementación. Y para esto, bueno, en el caso de nosotros de Exhibit, nosotros contamos con un equipo de gestión de proyectos especializado en proyectos de inteligencia de negocio, abarcando todas las capas de modelos de gestión de datos, ¿no? Y obviamente
Si implemento la tecnología inapropiada, pues no va a cubrir las necesidades que yo quisiera que sean cubiertas, ¿no? Ahora, ¿cómo mejoro todo esto? Si bien hemos visto éxitos, fracasos, qué tomar en cuenta, pero si yo me encuentro en alguna situación de fracaso o si yo puedo detectar que voy por mal camino o puedo tener ese olfato que me dice que esto no va a tener un final feliz, entonces yo tengo que comenzar a explorar algunos modelos. Nosotros en Exhibit manejamos un modelo de gestión de información, cual abarca aspectos que yo tengo que considerar en los proyectos y en esa carrera para hacer la transformación digital y convertirme en una empresa analítica. Y esos aspectos me ayudan a tener un marco referencial de por qué camino voy, si voy por un buen camino o voy por un mal camino, ¿sí? Básicamente presentamos tres conjuntos de aspectos, ¿sí? Los componentes fundamentales, componentes de soporte y componentes de apalancamiento. Los componentes fundamentales abarcan aspectos de calidad de datos, gobiernos de datos y organización. Necesito contar con una organización, necesito contar con una estructura, así sea mínima, ¿sí? Yo necesito tener analistas de negocio, yo necesito tener algunos analistas técnicos, necesito tener un sponsor, necesito tener alguien que coordine proyectos, ¿sí? Para yo poder avanzar, ¿sí? Podemos ir de lo micro a lo macro, hasta llegar a tener oficinas de datos, a llegar a tener centros de excelencia, ¿sí? Pero sí tengo que empezar desde muy pequeño, así sea muy pequeño, a tener alguna estructura. Y aquí hablamos que podríamos evolucionar a tener equipos donde tengamos roles definidos como ingenieros de datos, científicos de datos, etcétera, etcétera. Todo va a ir acorde a la curva, a ese escalón de evolución que yo voy a ir obteniendo, ¿sí? Tenemos que tener claras las reglas de negocio. Cuando hablamos de gobierno de datos, si bien para llegar a implementar un gobierno de datos, una oficina de gobierno, ¿sí? Puede pasar un tiempo, pero yo desde el inicio tengo que poner cuáles son las reglas, ¿sí? ¿Cómo es la seguridad del dato? ¿Quién es el dueño del dato? ¿Quién tiene la tarea del mantenimiento del dato? Em, ¿Cuáles son de esas premisas que tengo que tomar? ¿Cuáles son esos KPI? Hay una serie de condiciones que la oficina, el equipo de gobierno de datos tiene que mantener para que la información y para que la empresa hable el mismo idioma y no tengamos situaciones de áreas empresariales donde están viendo un KPI con valores distintos porque hay interpretaciones distintas, ¿sí? Eso tiene que estar bastante claro para toda la organización. Ejemplo básico es dos áreas hablando del KPI de venta con números distintos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay interpretaciones distintas. Estoy considerando impuestos, estoy considerando año fiscal, año comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el ejemplo más claro, ¿no? Y obviamente ahí entra la calidad del dato, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos datos nosotros no los construimos, eso viene de un sistema, eso viene de una operación manual. Cuando son operaciones manuales es más complejo y tengo que entonces poner las reglas muy claras y cumplirlas para que ese dato que finalmente yo voy a consolidar, a integrar y a entregar sea el dato de valor, ¿no? Pasamos al componente de soporte. Todo esto, ¿sí? Digamos, todas estas reglas, toda esta organización se van a apoyar en tecnologías, ¿sí? Yo tengo que tener definido entonces cómo va a ser mi tecnología, cómo va a ser mi arquitectura, dónde la voy a alojar, modelo híbrido, modelo en la nube, modelo on-premise, ¿sí? ¿Quién la va a administrar? ¿Cuáles son, hasta dónde llega la seguridad lógica y física
para tener toda mi arquitectura de datos. Y finalmente, el componente de apalancamiento es, si yo garantizo, tengo la estructura tecnológica, tengo la estructura de equipo, ¿sí? Todo lo que se desarrolle en el ámbito de la arquitectura de datos tiene que apuntarle a los procesos de negocio, al core del negocio, a lo que está buscando el negocio medir, ¿sí? Entonces, esto lo podemos comparar cuando hablamos de procesos, tecnología y personas. En este caso, ese componente de apalancamiento me va a permitir poder definir que lo que se está entregando me va a servir para tomar las decisiones adecuadas, ¿sí? Y que el negocio esté satisfecho. Y que tengo las vías adecuadas para yo poder entregar esa información, ¿sí? Y no se quede en un reporte más de los miles de reportes que tenemos en las organizaciones, ¿no? Entonces, si yo enmarco como director de BI, de tecnología, líder de un equipo, jefe de una oficina de datos, yo enmarco todas mis iniciativas tomando en cuenta estos aspectos, pues yo puedo garantizar tener un final feliz, ¿no? Ahora, ¿qué es la arquitectura de datos y cómo viéndola desde un punto de vista de estrategia, ¿sí? Porque vamos a tener otros webinars donde vamos a hablar ya más técnicamente de lo que es la arquitectura, de algunos componentes tecnológicos, pero en esta ocasión queremos traer para ustedes lo que es la arquitectura de datos desde el punto de vista estratégico, ¿sí? Y qué debo considerar. Esto cuando yo decido como empresa que necesito una estructura, necesito una estrategia de datos, una arquitectura, pues yo tengo que tomar en cuenta dos aspectos, estrategia de negocio y estrategia tecnológica. Y eso es un matrimonio que debe estar casado, ¿sí? O sea, eso es un matrimonio que no debe estar separado o con problemas, debe estar muy unido. Em, Comienzo desde lo más estratégico a lo menos estratégico, hablando de aspectos, ¿no? Eh, lo primero que tengo que entender que es qué modelo de inversión, ¿sí? ¿Cuento o no cuento con inversión, ¿sí? Desde el lado de tecnología, tengo la posibilidad de invertir. La empresa tiene la capacidad y tiene eso de entre los objetivos, sí o no. ¿Qué me conviene más de acuerdo a mi modelo de negocio? ¿Sí? CAPEX, OPEX, ya lo conversamos. ¿Cómo voy a encarar yo esas iniciativas? Las manejo con planes, proyectos, pero no pueden ser proyectos aislados, tienen que ser proyectos relacionados, proyectos que me permitan tener una evolución bastante rápida entre lo que es la necesidad del negocio y mis proyectos de tecnología, ¿sí? ¿De qué manera esos iniciativas o proyectos comienzan a impactar y cuál es el valor al negocio? ¿Tienen alguna prioridad? ¿Sí? Eh, Eso es muy importante considerarlo, por eso es el primer nivel, en color más oscuro, que es muy estratégico, ¿sí? Y es un nivel donde se puede decidir hacer o no hacer algo porque estratégicamente conviene o no, ¿sí? Probablemente operativamente o tácticamente puede convenir, pero estratégicamente no. Entonces ahí ya se pasa un primer filtro. Para ir a qué, bueno, a una arquitectura funcional, quiero ver cómo funciona esto a nivel del proceso, qué información, cuál es el valor que me entrega en todos mis macros procesos y una estructura técnica de soluciones donde digo, yo voy a requerir esto porque mi modelo de inversión me da para tener esto, ¿sí? Y yo quiero crecer de esta forma. Luego de eso, que yo tengo definido de la arquitectura a un alto nivel, yo tengo que definir la estrategia de soporte, la estrategia de capacitación y la de adopción, ¿sí? Fíjense que todos estos aspectos están contenidos dentro de mi modelo de gestión de información. ¿Cómo voy a soportar eso? Necesito servicios, lo voy a hacer a lo interno, tengo que capacitar al equipo interno, tengo que capacitar al equipo de negocio
¿sí? Tengo que enseñarlos a tomar decisiones basado en información, de qué forma leen ellos, de qué forma toman las decisiones al día de hoy, ¿sí? ¿La están tomando bien? ¿No la están tomando bien? ¿Sí? Necesito equipo nuevo de personas y cómo la voy a adoptar, ¿sí? Porque muchas veces es un cambio cultural que yo estoy dando a la empresa. Vengo trabajando con ciertas soluciones, de alguna manera hasta manual, y voy a introducir una nueva forma de trabajo, ¿sí? Eso también hay que considerarlo. Y luego finalmente me voy al último nivel donde yo digo, bueno, ¿cuáles son las reglas? ¿Sí? Ya tengo todo definido, ¿cuáles son las reglas? Gobierno de datos. ¿Qué voy a medir? ¿Qué necesito medir? ¿Qué necesito entregar? ¿Sí? ¿Quiénes van a ser mis equipos? ¿Quiénes van a ser? ¿Cuál es la estructura esta que yo quiero evolucionar? Y dónde están mis datos, cuál es mi fuente de información, cuáles son esos procesos de integración y calidad de datos que tengo que desarrollar, porque normalmente se hacen, ¿sí? Tenemos dispersión de datos, tenemos múltiples fuentes de datos y necesito definir esto, cómo integrarlo. El nivel más bajo ya es nivel de reportes y dashboard y definición del proceso de negocio. ¿Cómo entonces encaja esto en el proceso de negocio? ¿Sí? Eh, Porque si no lo hacemos, el reporte o los reportes y los dashboards van a quedar en el vacío, en desuso, a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces todo el impulso, todo el esfuerzo se pierde y con el tiempo lo que se puede identificar es que este tipo de soluciones no aportan ningún tipo de valor. Y el hecho es que no es que la solución no aporte valor, sino que lo que se desarrolló con la solución no era lo que el negocio necesitaba realmente, ¿sí? A lo mejor era otra cosa totalmente distinta que sí le iba a aportar más al negocio. Entonces, la clave del éxito está siempre en poder darle al negocio lo que la herramienta del negocio, poder guiar al negocio también, indicarle prueba este nuevo mecanismo y veamos la efectividad en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a los resultados que vas a obtener desde el punto de vista de negocio, para que entonces sí tomes estas soluciones como una solución que en muchos casos, a pesar de que no son soluciones de, de misión crítica, pues hay casos de algunos clientes que estas soluciones se han vuelto eh, de misión crítica, ¿sí? Porque toman decisiones y si no tienen el informe, si no tienen el dato, no tienen las herramientas, ¿sí? Entonces, esto con el tiempo, una organización puede convertirse a tal nivel evolutivo que estos sistemas se convierten en sistemas de misión crítica, ¿no? Ahora, he hablado hace un rato de lo que son la evolución, cómo evolucionar, cómo convertir una empresa en una empresa analítica, cómo ir subiendo de nivel y por qué, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer y en qué estatus estoy? ¿Sí? Porque eso es muy importante. Y nosotros en Exhibit trabajamos con un modelo de assessment para poder identificar ese nivel evolutivo. No necesariamente una empresa porque esté en un nivel está mal, simplemente no está, puede ser que no esté dentro de sus objetivos y puede estar en el momento de querer evolucionar, ¿sí? Ahora, lo que sí es cierto es que las empresas que han evolucionado tienen mayor ventaja competitiva en el mercado y pues ahí tienes el éxito en todo el tema de transformación digital, ¿no? ¿Cómo, de qué forma se mide o cuáles son esos escalones de la curva evolutiva analítica? Bueno, yo comienzo como negocio siendo un negocio inactivo, ¿sí? Eh, Comienzo a dar mis primeros pasos hacia lo que es el análisis descriptivo, que no es más que quiero indicadores de qué fue lo que pasó, cuánto vendí, cuánto me costó, es en el pasado, ¿sí? Hay mucho desconocimiento de la importancia del dato. Puede ser que no tengamos una arquitectura definida
normalmente no la tienen. Puede ser que no tenga el equipo, puede ser que la inversión sea muy, muy, muy mínima, ¿sí? Puede ser que trabaje inclusive con Excel y todavía esté por silos, trabajando por áreas, sin tener un ambiente colaborativo, sin tener una visión general y tener indicadores definidos, ¿sí? Luego comienzo a trabajar, ¿sí? Y eso me lleva a un estado reactivo, donde yo comienzo a tener un poco más de conciencia de los datos, pero todavía me falta definir algunos aspectos en estructura, ¿sí? Y ya comienzo a preguntarme si yo pudiera tener algo que se adelante al presente, ¿no? Y comienzo a tener diagnósticos, ¿sí? Empiezo a tratar de entender por qué ha pasado algo. Y ya en este punto las empresas comienzan a preguntarse si pueden tener modelos predictivos. ¿Qué es eso de Machine Learning? ¿Qué es eso de modelos predictivos? Eso me da a mí alguna ventaja, me puede decir con antelación qué va a pasar. Lo puedo tener, ¿no? Obviamente, a medida que voy subiendo esa escalera, lo que yo esté generando va a tener mayor valor para el negocio, ¿sí? Pero también va a tener mayor complejidad. Y no por complejidad solamente técnica, sino complejidad de equipo, complejidad de capacitación, complejidad de inversión, ¿sí? Pero el valor del negocio va a ser mayor, porque si yo como empresa estoy tomando decisiones con mi pasado, ¿sí? Puede ser que no esté tomando las mejores decisiones, ¿sí? Yo puedo tener modelos que me pueden predecir, me pueden dar una probabilidad, una estadística de qué es lo que va a pasar y yo adelantarme o por lo menos tener los planes, ¿sí? Y en el caso de que ocurra uno de esos escenarios, yo pueda rápidamente activar uno de esos planes y tomar las decisiones, ¿sí? Cuando estoy con el pasado, eso pasó, ya realmente puede cambiar como cambió con un modelo con este acontecimiento de la pandemia, ¿no? Paso al siguiente nivel, doy el salto, sigo creciendo, sigo evolucionando y ya aquí estoy en análisis predictivo, ¿sí? Ya estoy proactivo, ya tengo las métricas alineadas al negocio, al objetivo de mis negocios, tengo foco en análisis de causa, ya tengo tantas reglas claras que puedo tener un gobierno de datos, ¿sí? Puedo estar trabajando en un gobierno de datos. Culturalmente, la empresa ha evolucionado analíticamente y hay una sinergia entre el negocio y tecnología, ¿sí? Y ya dando el siguiente paso, que ya soy analíticamente optimizado, ya yo quiero que esos modelos, ese análisis me diga inclusive qué hacer, ¿sí? No solo qué va a pasar, sino qué tengo que hacer si pasa, ¿sí? Ya en esta etapa pudiera estar teniendo el dato como un activo, completamente gobernado, mis procesos, tengo procesos de calidad de datos muy claros, tengo procesos definidos, tengo sistemas entregando información con alto valor. Probablemente pudiera estar pensando en una oficina de datos, un centro de excelencia, ¿sí? Esto no se da, digamos, tan rápidamente. Esto lleva un proceso de adopción, lleva un proceso de inversión, de capacitación, de acompañamiento. Por ejemplo, nosotros, Exhibit, somos especialistas en llevar de la mano a la empresa de el primer escalón hasta el último escalón. Y tenemos muchos casos de éxito que han sido así. Y seguimos de la mano con nuestros clientes haciéndolo, ¿no? Bueno, yo quiero pasar ahora a la sesión de preguntas. ¿Sí? A ver si tienen algún tipo de pregunta. Vamos a ver. Bueno, ahora no tengo ningún tipo de pregunta. Creo que todo está muy, muy claro. Ibis, no sé si Sí, tú ves algún aparentemente tipo de... no anotaron preguntas ahorita, muy probablemente porque la información ha sido muy clara, ¿verdad? Y también a la vez interesante. Vale. Bueno,
Em, Como les dije hace un rato, esto va a ser una serie de webinars. Esperamos que nos acompañen para comenzar a explorar cada uno de esos aspectos, ¿sí? Y verlo desde el punto de vista funcional, punto de vista del negocio y desde el punto de vista tecnológico, qué debemos hacer y cómo enfocarnos para tener éxito, ¿sí? Muy agradecidos por su tiempo y nos veremos en una próxima ocasión. Así es, agradecemos a todos su amable atención a este webinar y esperamos que la información que han recibido sea de mucha utilidad. En breves minutos, ustedes, los participantes externos, recibirán un correo electrónico para que puedan aplicar al diagnóstico básico de arquitectura analítica sin costo para su empresa, si así lo desean. Usted deberá responder el correo, ¿verdad? Indicando su interés para realizar entonces los procesos para definir una agenda. Oportunamente también les compartiremos el enlace de este video para que ustedes puedan repasar la información compartida el día de hoy. También les invitamos a seguir nuestro canal de YouTube, donde continuarán encontrando información valiosa que ayuda a lograr que los datos apoyen los procesos de toma de decisiones. Quedamos a su disposición para cualquier consulta relacionada con el tema expuesto y de esta manera nos despedimos deseando que todos tengan un excelente día.